Antes hacemos un apto para hablar con Emanuel Álvarez Agis. Ustedes saben que Emanuel es economista, fue viceministro de Economía de la Nación cuando Axel Kicillof, el actual gobernador casi electo, era ministro de Economía. Y está en línea con nosotros. Emanuel, ¿cómo te va? Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo estás? Bien. A ver, contanos cómo ves vos este despelote y su posible control, sus posibles salidas, etcétera. Mira, primero obviamente lo que pasó es que nadie previó este resultado y si a uno le molestan las sorpresas, al mercado le molestan todavía más. Y en un mercado tan chiquito como Argentina y con movimientos tan extremos nos dejó con un lunes realmente muy malo. Yo creo que el lunes estuvimos en riesgo de que pasaran cosas que pueden dejar, pongámoslo así, cicatrices permanentes en un país. Y la verdad que después de la reacción del presidente, no solo del domingo, sino también del martes y los anuncios del miércoles, yo creo que todos, ya no el mercado, empezamos a pensar que estábamos en el Titanic y que el capitán le estaba tirando con una bazuca a la cubierta, digamos. No era que nos íbamos a hundir lentamente, sino que todos iban a trabajar para que el hundimiento fuera más rápido. Eso puso al mercado muy de punta, digamos. El único que vendió dólares ayer fue el Banco Central, y además el mercado terminó, como se dice, comprador, o sea, terminó con gente queriendo comprar aún más. Y me parece que paradójicamente hoy lo que vamos a ver es que puede llegar a ser posible que 2 tildes de WhatsApp valgan más que 20.000 millones de dólares de reservas, porque francamente yo creo que esta es una situación que está explicada por un pánico que es de carácter político, y me parece que ayer vimos el primer gesto para que ese pánico y esa incertidumbre en la que todos estamos empiece a revertir. O sea, vos intuís o pensás o deseás que esto pare. No, a mí lo que me pasa es lo siguiente. Cuando vos mirás las condiciones objetivas de la economía argentina, vos hoy no tenés ningún banco comercial privado con algún tipo de problema. Hoy tenés buena parte de los ahorros argentinos ya dolarizados, con lo cual la demanda potencial es chica. Tenés un Banco Central que tiene muchísimas reservas y que ha demostrado el lunes y el martes y también el miércoles que las sabe usar y que está dispuesto a usarlas. Entonces no hay, por así decirlo, un agujero donde vos estás diciendo, bueno, no, ahí está el agujero y no lo podemos tapar y es muy grande. Ahora, si los argentinos decidimos matarnos entre nosotros, obviamente no vamos a tener una situación en la cual los ahorristas se queden mirando como nosotros no nos autodestruimos. Entonces no hay un hecho objetivo económico que explique esto. Hay un pánico financiero que se desató producto de una elección que nadie previó, pero también producto de fundamentalmente reacciones por parte del presidente que han sido insólitas, y eso a mí me parece que desató el pánico. El pánico no se soluciona con plata, se soluciona calmando a la gente, y yo creo que el diálogo entre Alberto Fernández y Mauricio Macri es el primer paso que lo empieza a calmar. Ahora, el pánico mal manejado o atendido tarde también te puede llevar puesto, obviamente. Ahora, o sea, si mañana un amigo, un inversor, quien sea, te dice, bueno, ¿qué hago con la guita? Vos decís, me parece que ya no es tiempo de comprar dólares. No, mira, el tipo de cambio de 45 pesos que veíamos una semana antes de las elecciones era un tipo de cambio que te dejaba empatado en materia de los dólares corrientes, digamos, que tiene la economía argentina. O sea, estoy diciendo la diferencia entre lo que exportamos e importamos y los intereses que tenemos que pagar, que son muchos. El tipo de cambio de 45 te daba empate. El tipo de cambio de 60 es el nivel de competitividad más alto que tuvo la economía argentina en los últimos 10 años. O sea, no es que es un tipo de cambio alto, es un tipo de cambio altísimo y sobra para los problemas que tiene la economía argentina. Y mirá que los problemas que tiene la economía argentina son muchos. Entonces, desde el punto de vista de la competitividad, de la oferta de dólares, de la cuestión estructural de la economía argentina, ese tipo de cambio está muy bien. Desde el punto de vista del pánico, vos nunca le podés poner un precio al pánico porque, insisto, depende de lo grave de la situación institucional, pero la verdad que a estos niveles a mí me parece que ya estamos incluso pasados de lo que sería un tipo de cambio que nos solucione los problemas que tenemos.
Álvarez Agis, ¿cómo le va? Gustavo Gravia lo saluda. ¿Qué tal, Gustavo? Bien, ayer usted estuvo compartiendo un panel con Luis Caputo, ¿no? Quien fue un funcionario clave en un momento del actual proceso económico. Yo no estuve presente, pero todas las crónicas hablan de que usted elogió mucho la política que llevó adelante Caputo en aquel momento, que yo creo que terminó en una devaluación aproximadamente del 33%. Quería saber si las crónicas eran así, si ciertamente usted y Caputo habían coincidido tanto como los medios dicen en las visiones económicas que tienen. Yo lo que dije, y lo dije en ese momento, que fue agosto del año pasado, es que la política de Caputo en el Banco Central fue la correcta. Y el que se equivocó en el Banco Central es el fondo, y fue el fondo el que echó a Caputo. ¿Por qué? Porque el fondo le decía a Caputo, deja que el tipo de cambio flote, porque este nivel ya es de equilibrio. Y Caputo lo que le decía al fondo, y esto era bastante público, es, me están subiendo el tipo de cambio con $500.000, esto es una locura, no puedo dejarlo flotar. Cuando Caputo empezó esa discusión, el tipo de cambio estaba a 32 pesos. Cuando el fondo lo termina de echar, esa semana el tipo de cambio termina en 42. Entonces nos comimos una devaluación del 33% hecha con $100 millones. Y usted dice que la situación actual es parecida a que con... No. Por eso te digo, el fondo hasta marzo de este año, o sea, desde que se fue Caputo y hasta marzo de este año, nos puso en esta política monetaria absolutamente demencial que significaba dejar flotar. Primero dejar flotar libre, después dejar flotar entre bandas que con el ancho que tenían, la verdad que era como dejar flotar, y finalmente en abril, 16 de abril, le dijo al Banco Central... Hacé lo que hacía Caputo. Tenía razón Caputo, tené discrecionalidad y cuando quieras intervenir, intervení y no flotes libremente. Emanuel, uno dice, bueno, la primera señal de un camino a recorrer que es posible es el encuentro o el diálogo entre Macri y Alberto Fernández. Ahora, después están las medidas que uno toma, que son medidas que todas deben ser, es como una frazada corta, porque si el Estado le pone plata en el bolsillo de la gente, los mercados se enojan y salen en pánico porque no van a pagar sus bonos. Pero si el Estado no le pone plata a la gente, los mercados, y cumple con eso, con los mercados, el fondo, o con la línea que le reclaman siquiera, la gente se caga de hambre. Entonces, por ejemplo, para decirte un par de medidas, entonces uno dice, bueno, seguramente Alberto va a querer que un jefe de gabinete reúna a los empresarios, empiece algún mecanismo de control de cambios, algún mecanismo de acuerdo de precios. Macri no va a estar de acuerdo a eso. Entonces, ¿cómo se resuelve eso mientras vos al mismo tiempo tenés que no generar, porque para no generar más corrido, más pánico, tiene que ser muy coherente? Entonces es el primer paso de dos tipos que se detestan, que piensan distintos respecto de lo que hay que hacer. ¿Cómo se resuelve eso? Mira, yo creo que hay básicamente tres medidas para tomar. La primera es estabilizar el dólar, la segunda es estabilizar el dólar y la tercera es estabilizar el dólar. Ajá. Digamos, después de que hagamos eso, empezamos a discutir qué hacemos. Porque si no, estamos en un incendio y vos me estás diciendo, bueno, hay que cambiar la mesita de luz, pero todavía no pagamos el incendio. Pero para estabilizar... Por eso, si nosotros no estabilizamos el dólar, vos podés tratar de parar los precios, va a ser como parar una fuga en una represa, digamos, no tiene ningún sentido. Ahora, una vez estabilizado el dólar, francamente creo que hay dos pasos más que tomar. Una, tratar de coordinar los precios en un nivel que no copie uno a uno el dólar, y apenas haces eso, y al mismo tiempo, garantizar el abastecimiento para que no tengamos ninguna situación... No, pero espera, déjame ir antes, pero para estabilizar el dólar, no necesitas antes tomar, si la desestabilización del dólar depende de un comportamiento en manada irracional y vos tenés que dar señales de que está todo bajo control o que lo estás conduciendo. Bueno, hablaron por teléfono, ¿qué medidas toman? ¿No depende de las medidas que tomen la posibilidad de estabilizarlo o depende de qué? No, a ver, pero de vuelta mi diagnóstico, y puedo estar equivocado, el comportamiento irracional fue el del presidente, que dijo... es culpa de ustedes, ahora van a ver la que se viene. Entonces, cuando el mercado vio eso, obviamente se corrió de Argentina. El presidente, digamos, ha reflexionado, ha hecho una conferencia de prensa diciendo, me equivoqué, ha tomado una medida que yo creo que en el sentido que la tomó es correcta, pero en este momento yo hubiese preferido estabilizar el dólar y después empezar a tomar paliativos. ¿Por qué? Porque si a vos te dan 2.000 pesos con el dólar a 45 es una cosa, si te lo dan con el dólar a 62 es otra cosa. Entonces, por eso digo, vos podés decir, no, el presidente tiene que
ponerle plata en el bolsillo a la gente que está afectada por la devaluación. Si esa acción hace que el dólar siga subiendo, la plata que le pones te la estás quemando. Entonces, por eso digo, primer punto, estabilizar el dólar. ¿Cómo? Bueno, si lo que desató el pánico es que las autoridades políticas actuaron de manera irracional, el primer paso es actuar de manera racional. Ahora, ayer ocurrió, y perdón, esto es día a día. Si hoy a las 11:30 de la mañana el dólar está descontrolado, el presidente tiene que tomar otras actitudes y el Banco Central tiene que tomar otras actitudes y tiene que actuar más fuerte para controlarlo. Pero insisto, lo que nos va a desangrar es el dólar. Empezar a tomar medidas alrededor o paliativas, en mi diagnóstico, que insisto, puedo estar equivocado, yo creo que sería un error. Ahora, Agis, los argentinos estamos acostumbrados a ver conspiraciones en todos lados. Y hay una versión muy fuerte que dice que el viernes algunos empresarios alentaron la subida de las acciones de sus propias empresas para después, con la corrida a la baja el lunes, recomprar y hacer una gran diferencia de dinero a favor. ¿Eso se verificó en la realidad? No sé, por ejemplo, está la versión de los inversores de Pampa Energía, por ejemplo, de que hicieron eso y obtuvieron pingües ganancias. Sí, dos cosas. Primero, cuando una empresa, cuando un accionista de una empresa recompra sus propias acciones, o sea, suponete que yo tengo un kiosco y me recompro las acciones de mi propio kiosco, como soy accionista, eso se te lo tengo que anunciar a la Bolsa de Valores con mucha antelación. Y es un acto público, digamos, porque obviamente el resto de los accionistas quiere saber si algún accionista está haciendo cosas extrañas o con información privilegiada. Ahora, lo que sí pasó el viernes es que, y esto, insisto, entramos en todo el terreno de los trascendidos, rumores, etcétera, era que una o dos encuestas decían que Macri prácticamente ganaba, y con eso hay gente que hizo una apuesta. Te quiero decir, la gente que hizo la apuesta el viernes es la que hoy más perdió de todos. O sea, todos perdimos, pero los que hicieron la apuesta el viernes son los que más perdieron de todo. Ahora, como evidentemente el movimiento del mercado del viernes fue extraño, lo que tiene que hacer la Comisión Nacional de Valores es investigar cada una de esas operaciones, rastrear quiénes las hicieron, ver si contaban con algún tipo de información privilegiada y simplemente dictaminar si estuvo dentro del marco del mercado de capitales o fuera del marco del mercado de capitales. El mercado de capitales de Argentina es un mercado donde cualquiera que lo estamos mirando no puede saber quién está del otro lado comprando, salvo la Comisión Nacional de Valores. Entonces lo que tendría que hacer la Comisión es decir, estoy investigando la operación y cuando la termine de investigar, publicar un dictamen donde diga pasó esto, es legal, pasó esto, es ilegal. Ojalá suceda. Manuel, te mando un abrazo y gracias por la deferencia de atendernos. Gracias a ustedes, un abrazo. A ver, 7:43 de la mañana. Acabamos de hablar con una de las personas, para mí, más inteligentes del mundo económico argentino. Realmente, siempre escucharlo de Manuel es un placer porque además es un ejemplo de un tipo que está parado políticamente en un lugar, es un tipo que está y es capaz de tener la transgresión increíble de elogiar a Luis Caputo. Vos decís, Luis Caputo, para el mundo kirchnerista, el demonio tiene que ir preso. Y este dice, no, miren bien, el tipo actuó bien en ese contexto. Y es lo que finalmente el que actuó mal fue el fondo. Entonces, rompe con, vos decís, un kirchnerista lo tiene que matar. Y podrá estar equivocado o no, pero tiene un punto de vista propio que lo defiende sin ningún problema en público. De la misma manera que dijo, el problema acá no es el fondo. El fondo, cuando vos negociás, te da espacio. El problema es cómo se para el gobierno. Lo mataban de algunos sectores del kirchnerismo. El tipo decía, no, hay ejemplo, un tipo que estudia, que ve muy fino los problemas y que además es muy constructivo en la manera que te estoy diciendo, bueno, yo creo que hay forma de frenar el dólar, que el dólar está ya muy alto para lo que necesita la economía argentina, que estructuralmente el dólar no tendría que, pero ir mucho más allá de donde está. Solamente hay que dar señales políticas de que vos estás actuando medianamente bien. Ayer, después de muchos dimes y diretes, se dio una señal política. Naturalmente, hay que ver qué pasa día a día y entonces te da una sensación de quizá no estalle todo por el aire. Quizá, por supuesto, si pasó lo que pasó el lunes, puede pasar el jueves también otro cimbronazo. Hoy es un día muy clave para ver qué pasa con el dólar, con el abastecimiento, con los productos, con todas las cosas que estamos hablando y vamos a estar cubriéndolo en la radio minuto a minuto como siempre. Son las 7:45 de la mañana, 8 grados 5 la temperatura. Esto es Radio con Vos, esto es Argentina, esto es Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos y nosotros seguimos juntos.